¿viste? Con Bueno. micrófono y todo. ¿Cómo Bienvenido, gracias por ¿Cómo te estar va, acá. Daniela? Gracias gusto, por venirte. un gusto estar acá. Y en medio de todo esto, la economía. Sí. Y las definiciones en la semana económicas del presidente Milei, tenemos un montón para hablar, pero era la época en la que ya tenía que haber un repunte en B, una recuperación, y no está pasando. No, no está pasando. Yo creo que está pasando todo lo contrario, lamentablemente. Tenemos, si uno viene en perspectiva lo que está pasando con la economía, te diría que vamos a tener un segundo semestre donde el gran protagonista del tema que más vamos a hablar en economía va a ser la desocupación. Si el tema del desempleo va a pasar a ser otra vez, después de mucho tiempo en Argentina, Sí. un problema serio, un problema grave. ¿Por qué? Porque hay grandes empresas que están paralizando su actividad, pequeñas y medianas empresas que están paralizando su actividad. Unas quizá con más espaldas para resistir y esperar a ver si había una recuperación. Si no hay esa recuperación, lo que hoy son suspensiones es que se convierten en despidos. Pequeñas y medianas empresas que no tienen la posibilidad de suspender, pero resisten con el plantel que tienen. Ahora, cuando no resisten más, o cae la empresa, o cae el empleo, o caen Sí. las dos cosas a la vez. Entonces, me parece que tenemos una perspectiva bastante negativa, porque el consumo, obviamente, con estas condiciones de capacidad adquisitiva, no va a levantar. Tampoco parece que sea la prioridad del gobierno. Viste que del tema industria casi no se habla. No, Ni, claro. ni en la palabra de Caputo ni en la palabra de Milei aparece nunca el tema industria, salvo por el RIGI, este régimen, Sí, que pero esta para semana grandes entra en inversiones. vigencia. ¿Cómo? Que esta semana entra en vigencia, Claro. y la pregunta es ¿qué va a cambiar? ¿Qué crees que va a cambiar? Porque Caputo sigue pidiendo que por favor casi inviertan Sí. a los empresarios, ¿no? Sí, claro, pero me parece que no es con súplica que se los convence. Digamos, vas a tener novedades en algunos sectores, sobre todo en el energético, Sí. porque hay inversiones que ya estaban previstas y lo que hizo el RIGI fue demorarlas. Bueno, si me van a dar un premio mayor por algo que igualmente iba a ser, espero. Que es lo que vamos a tener como novedades ahora en el sector petrolero, energía eléctrica por ahí también, minería seguramente también, pero no mucho más. El resto de los sectores, los que dependen fundamentalmente de la demanda interna, Claro. están para atrás, metalúrgica, textil, todo eso, alimentación, todos rubros los cuales realmente dan empleo. Si esos rubros no se manejan, tenés una tasa de desempleo muy elevada y te repito, por más inclusive que el RIGI funcione para estas grandes empresas, por más que se logre suavizar la tasa de inflación, no eliminarla, pero que la suavicen, eso no va a alcanzar. El gran problema va a ser el desempleo. Alguien sin empleo no le preocupa que la inflación suba 2 puntos más, le preocupa no tener ingresos. Claro. Esta semana hubo una gran cantidad de definiciones económicas del presidente en el encuentro con empresarios. Bueno, habló de varias cosas también, el ministro Caputo habló de esto de crecer con cepo, por ejemplo, ¿no? Porque el cepo y el impuesto país, bueno, fueron dos temas que estaban ahí presentes y del que opinaron los empresarios. ¿Pero hay perspectivas de crecimiento para la Argentina? No, yo creo que en este plan no hay perspectiva de crecimiento. Inclusive las expectativas que puede tener el gobierno de una recuperación, un repunte, un rebote a mediano plazo, yo te diría que hasta eso está anulado por la certeza de que más a corto plazo vas a tener una crisis de deuda. Se está endeudando mucho el gobierno en pesos y en dólares. Con lo cual, yo te digo que la perspectiva de un default, es una cesación de pago, no es lejana ni se la puede descartar dentro de los análisis. Ya lo están haciendo los propios sectores de las finanzas, digamos, ya no es los analistas que por ahí algunos nos califican de que tenemos una posición tomada, que la tenemos igualmente, pero no. Pero lo critican todos ahí a Milei. Lo critican, no, me corrijo. Cuestionan su propuesta económica y el rumbo económico. Economistas de mirada, algunos, incluso Cavallo, ¿no? En algunas cosas. Pero quiero volver a esto de las definiciones económicas que nos dejó el presidente, porque habló de reservas, por ejemplo, y trató de minimizarla. Habló de deuda también. A ver, no quiero preguntarte todo junto. Vos contestámelo como quieras, pero habló de las reservas, trató de minimizar la cuestión de reservas negativas, la falta de dólares en el Banco Central, y también respecto de la deuda, esto de no nos vamos a endeudar más, dijo hace unos días, solo para rolearla, o sea, deuda para pagar deuda. Bueno, de estas dos cuestiones, reservas y esto del no endeudamiento, que la gente puede pasar por frente de la tele y decir, qué bueno, no nos vamos a endeudar más, esta es la Argentina que queremos. Hay una trampa ahí. Hay varias trampas, y a ver si te la puedo desarmar de a poco. Una, cuando Milei o Caputo hablan de este tema, no nos están hablando a la población, le están hablando fundamentalmente al Fondo Monetario y a estos sectores de las finanzas que son
los que definen los sectores de la finanza. Hoy te digo aquellos que fondos de inversión y demás que tienen colocada plata en Argentina, sí. Entonces hacen negocios con la tasa de interés y en un momento para transformar esas ganancias en dólares salen del país. Lo que está tratando de hacer el gobierno es que no salgan todos de golpe, porque si salen ahí tenemos una crisis cambiaria seguro, enorme. Seguro. Es decir, es tan endeble todo el sistema que si llega a haber una corridita de estos sectores que están especulando, tenemos un problema serio. Segundo, cuando habla del cepo, que crecer con cepo, también le está hablando el Fondo Monetario, porque la fórmula que eligió el gobierno no es la que propuso el fondo. El fondo está pidiendo una devaluación para equilibrar el premio que reciben los exportadores y no premiar tantos a los especuladores. ¿Por qué digo esto? A ver si se entiende, sencillo. Si vos me mantenés un tipo de cambio bajo por debajo de la inflación y una tasa por arriba de eso, yo entro en los dólares del exterior, lo pongo en una tasa que me rinde mucho más y cuando salgo lo vuelvo a convertir en dólares, lo sigo convirtiendo en un dólar más barato. Hice un negocio redondo. Que es lo que está pasando en el primer semestre en Argentina. Hubo inversiones que rindieron más de un 40% en dólares. En dólares. No existe en el mundo, por lo menos, actividad legal que rinda esto. Ilegal puede ser, estamos hablando de otra cosa. Pero entonces, este es el tema. Y el tema de las reservas sí es importante porque la base de todo esto es tener reservas fuertes para poder sostener por más tiempo esta situación. Argentina hoy no tiene esas reservas, ni las va a tener con la perspectiva que tiene en el sector externo. Es decir, al contrario, está amenazado de perder reservas por esta fuga que puede haber. No hay perspectiva de que ingresen ni por inversiones, ni productivas, ni especulativas, ni que le presten. Vos acordate que el principal objetivo de Caputo, cuando lo trajeron como ministro de Economía, era, bueno, tiene tan buenas relaciones con el sistema financiero internacional que es el que va a facilitar los préstamos externos. No los tuvo, en absoluto los tuvo. Y inclusive las últimas maniobras en las que hemos conocido como mandaron el oro al exterior. Sí, mandaron el oro al exterior para tratar de, con eso, garantizar algún préstamo que le iban a dar, que todavía tampoco se lo dieron. O sea, salió el oro, igual los préstamos no vinieron. Entonces, toda esa serie de dificultades es lo que le está complicando y acortando los tiempos al gobierno. Entonces, ese es el mensaje que trata de mandar el gobierno diciéndole al Fondo Monetario, tranquilo que yo me arreglo con lo que no tengo para resistir. Difícil. Para adentro dice, no, la cosa está normalizada, estabilizada. No es cierto. No preocupa el tema de las reservas, sí preocupa y mucho. Es un tema, yo diría que es uno de los flancos más débiles que tiene hoy el gobierno ante esta situación financiera. Bueno, y central para su proyecto de dolarización también, bueno, pero es otro tema. Seguro. Mira, quiero que te pregunte Ezequiel, pues, después quiero preguntarte por dólar, muchas cosas más, pero ese... Sí, yo te quería comentar, Raúl, te quería consultar por un tema que planteaba Dani, que me parece central, que es la definición de Javier Milei en el Council, diciendo que el presupuesto no iba a tomar nueva deuda. La pregunta es si esto implica un quiebre en la relación con el fondo puntualmente, ¿no? Donde sí llegarían fondos para rolear la deuda, como dijo el presidente, pero esto significa que estaría descartado un nuevo programa de acá a los próximos 3 años. No, yo creo que hay algo que no es cierto lo que está diciendo, porque el gobierno no está en condiciones de financiar el presupuesto que tiene, aun cuando se acerque lo más posible al tema del déficit cero. Con déficit cero todavía tenés que seguir pagando deuda. Esto que refería recién Daniel, el roleo de la deuda. ¿Roleo qué quiere decir? Renuevo deuda. Tomo más deuda para pagar la anterior, también tengo que pagar intereses, no es solo la deuda. La va pateando, sí. Entonces se la vas pateando, pero te vas endeudando cada vez más, porque para pagar los intereses lo estás incorporando a la deuda. El tema es, hoy la deuda la pueden tomar en pesos, no en dólares. De afuera no le está prestando nadie, ni el propio Fondo Monetario Internacional. En pesos se sabe que esto es una bomba que está creciendo y cada vez más cerca de estallar. Por eso dicen que no vamos a tomar más deuda para tratar de tranquilizar esa expectativa. Pero la realidad está indicando que se va a seguir tomando deuda para financiar esto, porque la otra forma de financiación es, si estamos hablando de deuda en pesos, es la emisión. Y la emisión ya renunciaron también. Entonces, está el gobierno como cerrándose a sí mismo todas las puertas de salida. Hay algo, en todo esto hay algo que no es cierto o no va a ser cierto, no va a pasar, porque no puede dejar de endeudarse, no puede dejar de emitir en todo caso si no se endeuda, y por lo tanto, de alguna forma va a tener que traicionar su propio programa. Estamos en una situación de crisis. Son medidas que tradicionalmente, y esto también lo comparten algunos sectores de la derecha o del neoliberalismo,
dicen, son medidas propias de un gobierno que está de salida, no de entrada. Esto es algo parecido a lo que le pasó a Macri en el año 2019, es parecido a lo que le pasó a la convertibilidad ya en el final con el gobierno de la Rúa, no con el de Menem, sino después el último periodo, 2001 de la Rúa. Inclusive te diría, si me voy más atrás, es lo que pasó al final de la dictadura militar con otro modelo neoliberal, después que lo sacan a Martínez de Oz. Hay un golpe interno ahí que lo sacan a Videla, a Vineviola, y lo sacan a Martínez de Oz porque entró en crisis el modelo, y fue una crisis como esta, una crisis de deuda, crisis de falta de divisas. Es decir, que hay una repetición histórica en esta, y lo que se dice del gobierno, la verdad que no desmiente nada de esto, no da ninguna tranquilidad si vos conocés estos antecedentes, y que como país yo diría que no es que tropezamos dos veces con la misma piedra, ya vamos por la tercera o cuarta. Sí, claro. Esta semana también en el encuentro con los empresarios estaba el presidente de la Cámara de Comercio, que a la salida le preguntan por las intervenciones en el dólar. Yo quiero recordar que venimos de un par de semanas que vienen demostrando como mínimo, corregime vos si no es así, pero cierta desconfianza de los propios mercados, ¿no? Una situación de volatilidad ahí en el dólar, en los financieros, que hubo que intervenir. El gobierno tuvo que utilizar reserva del Banco Central para intervenir. Bueno, el presidente de Cámara de Comercio le contesta, yo no veo ninguna intervención en el dólar, bueno, minimiza la situación. Todo esto como que se pasa por alto. ¿Vos ves una situación de tensión ahí que el gobierno está tratando de negar, pero que todos vemos cuando el dólar empieza a subir, sube riesgo país y pasa todo lo que viene pasando? Sí, si nos corremos, siguiendo la línea de lo que comentás, a ver qué está pasando con el sector privado con esto. Sí. Aquellos dirigentes, como el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, como hasta cierto momento Daniel Funes de Rioja como presidente de la UIA, están teniendo muchos problemas internos, porque desde sus propias cámaras están diciendo, basta de defender algo que nos está perjudicando a nosotros. Sí. En la UIA, esto es claro, la Unión Industrial Argentina. Industriales que están perdiendo mercado, no pueden sostener que su presidente siga hablando bien de este modelo. Le están reclamando que baje el tono de respaldo, si es que no van a salir directamente a criticar y a cuestionar lo que está sucediendo. En el sector financiero pasa otro tanto. En un momento, decíamos recién, el tema el riesgo de que si no hay un roleo permanente de la deuda, todo el sistema entra en crisis. En un momento el Banco Macro, lo digo porque lo mencionó el propio presidente de la Nación, el Banco Macro hizo lugar a retirar parte de los fondos que había puesto a través de estos famosos put. Digamos, no quiero entrar en la parte técnica. Después del anuncio del paso de las reservas al Tesoro. Claro, y que después le daban la posibilidad a aquellos bancos que tenían esos instrumentos a cancelarlo anticipadamente. Es decir, no era reserva, me presento, devuélvame la plata, yo me retiro. Sí. Lo hizo esto el Banco Macro en un momento, y Milei lo acusó directamente de golpista por ejercer un derecho que el propio gobierno le había dado. Sí. Es decir, esa reacción así extemporánea del presidente hacia un banquero, en este caso Jorge Brito, del Banco Macro, demuestra ese grado de desesperación de que no se le escape nadie. Dentro del sector bancario, muchos banqueros se solidarizaron, no habían hecho lo mismo, pero se solidarizaron con Brito y dijeron, no se puede atacar hacia el dueño de un banco. No lo dijeron públicamente muy explícitamente, lo dijeron de una forma larvada, pero salió un documento. Pero esto es lo que está sucediendo en el plano empresario. Aquellos sectores que han respaldado al gobierno firmemente, sociedad rural te podría agregar, que es otro caso, al campo no le está yendo bien, están teniendo problemas. No te digo que pierdan plata, pero hay grandes productores agropecuarios y gente que opera en el negocio agropecuario que esperaba otra cosa. Hoy están teniendo dificultades por el dólar, el tema dólar. Claro. Entonces, cuando fue Milei en julio a la inauguración de la exposición rural, esperaban algún anuncio concreto, no lo hubo. Le pidió más paciencia, ¿te acordás? ¿Cómo? Le pidió más paciencia. Claro, él se manifestó a favor de lo mismo que defienden los sectores ruralistas, pero sin medidas. Paciencia le pidió, exactamente. Sí. Entonces, más que paciencia, generó inquietud. Mira, quiero que te vuelva a preguntar, Ezequiel, pero tenemos a Caputo también esta semana hablando de que este es un gobierno que hace. Vamos a escucharlo. Manuel, en menos de 6 meses, digamos, este país terminó con el déficit fiscal, terminó con el déficit cuasi fiscal,
terminó con la emisión monetaria. No hay emisión en Argentina. No sé si se toma dimensión de esto. Terminó con los piquetes, terminó con la corrupción, o está terminando con... Entonces, no es un gobierno que está prometiendo, es un gobierno que está haciendo. Entonces, ¿qué más garantías podemos darles que eso? O sea, no prometimos que íbamos a ir a equilibrio fiscal, fuimos en un mes. ¿Se entiende? No prometimos que íbamos a terminar con la emisión, la terminamos. Entonces, eso tiene que darles a ustedes, y esa tiene que ser la mayor garantía, ¿sí?, de que es momento, de que es un cambio histórico, de que es un momento para creer, de que es un momento para invertir. Por supuesto que a todos nos agarra ansiedad y a muchos ya nos gustaría ver, bueno, pero ahora quiero ya estar sin cepo y creciendo y generando muchísimos más empleos y demás. Bueno, digamos, hay que tener paciencia y hay que comparar contra lo que podría haber sido, no contra ideales que no existen. Es decir, hacer las cosas mal durante 100 años tiene sus consecuencias, ¿sí? Por eso los países no lo hacen, ¿sí? Me hizo un poco de ruido esto de comparar contra lo que podría haber sido. ¿Qué es lo que podría haber sido? Claro. Es decir, puede haber algo un poco peor. ¿Cómo es? Sí. No, ¿cómo lees todo esto que acaba de decir Caputo? Mira, me parece que es una... Tratamos de ponerle un poco de humor, porque la verdad es todo para abajo, ¿no? Tratemos. Luis Caputo tiene una particularidad, sí, que él no tiene problema en decir hoy una cosa y dentro de 15 días decirte exactamente lo contrario. Yo a veces difiero con algunos que lo critican desde lo que dijo, no, porque Caputo dijo tal cosa, que yo... No lo tomes tan literalmente a Caputo, porque si agarrás 3 discursos de Diego Caputo, seguro que se van a contradecir entre sí, porque es la forma que tiene él de expresarse, desde su propio origen. Es un financista que trabajó para Macri y ahora trabaja para Milei. No es alguien, no es un dogmático, no es un dogmático. Y alguien, como alguna vez alguien que trabajó con él me lo describía, dice, es alguien que sabe muy bien cómo hacer plata, con un mouse y una pantalla. Ahora no le pidas demasiado que te hable de economía porque no es lo de él. Claro, no es un macroeconomista. El Messi de las finanzas. Claro, es el Messi de las finanzas y hasta por ahí nomás. Yo te digo, no es un Messi, es uno de los tantos tipos habilidosos en ese negocio, como en fútbol también hay muchos habilidosos que no son Messi. No le llegan por ahí ni a la cintura a Messi, pero son jugadores destacados. Entonces, esto es lo que sucede. Y lo que está diciendo es que repetir otra vez lo que no era su discurso original. En su discurso original, a esta altura, debíamos, como vos decías al principio, ya deberíamos estar viendo otro tipo de cosas, otro tipo de resultados. El gobierno se está desdiciendo, sobre todo en la política financiera, permanentemente, porque está viendo que no logra resolver un sistema que provoca una pérdida de ingresos a la población, provoca una caída de la economía real, y en las finanzas tampoco logra equilibrio, porque todo esto genera mayor desconfianza y estamos en esta permanente tensión, si los dólares, los pesos, si las tasas, si los préstamos y la deuda, que es un combo, te digo, bastante complicado. Milei me parece que se engaña y por ahí se confunde a sí mismo cuando sale al exterior. Y en los foros o esos cenáculos de la ultraderecha lo destacan como el personaje más importante del mundo. Esto no le pasa a la altura de verdaderos estadistas o encuentros donde se discuten cosas en serio de la economía. En esos espacios, hasta directamente por decisión propia no participa, y si participara seguramente lo condenarían por lo que está haciendo, porque este modelo ni está dando resultados ni es un buen ejemplo para el mundo. Mal ejemplo quizás sí, pero no es un buen ejemplo para el mundo lo que está pasando en Argentina. Lamentablemente estamos viendo las consecuencias de eso, no viéndolo por una pantalla. Sí, claro. Sí, Raúl, te quería comentar porque hace un ratito decías que esto parecía más un modelo que se empezaba a agotar que un gobierno que está arrancando.
Estamos también en el inicio casi incipiente de una campaña electoral. Yo lo que te quería consultar es si ves que de cara a las elecciones este modelo de desregulación total de la economía y de déficit fiscal cero es sostenible, o el gobierno va a tener que pegar un volantazo. Te lo consulto porque cuando uno va a casa de gobierno y habla con funcionarios o se reúne con gente cercana a Milei, ellos están seguros que van a ganar las elecciones del año que viene y que están haciendo las cosas espectaculares. Sí, mira, yo estaba siguiendo muy atentamente el comentario que estabas haciendo antes de que yo entrara al aire. Y hay un punto en el que yo te quiero plantear un correlato. Yo creo que la crisis interna que tiene el gobierno tiene mucho que ver con lo que estoy comentando, que estamos comentando acá, de la crisis del modelo económico. El modelo que hace agua. Sí. Yo creo que hay sectores del gobierno que se están preparando para esa caída del modelo, que puede ser vía volantazo, como bien vos decís, coincido en esa alternativa como una de las posibilidades, una de las hipótesis. El gobierno va a tener que pegar un volantazo porque esto lo está llevando directamente al precipicio, y lo que está proponiendo es en la curva acelerar a 300. Exacto. No me parece que eso tenga un buen final. Y frente a las elecciones, yo te diría, esto es un comentario no desde mi especialidad, sino una observación. El gobierno hoy lo único que tiene a favor es la debilidad de la oposición. No hay una oposición firme, una propuesta firme de la oposición que atraiga a alguien. Entonces el problema está ahí. Nadie capitaliza el descontento. Exactamente, digamos. Sí. Exactamente. Los que sí quizá buscan capitalizar, pero en un circuito mucho más chiquito, son algunos sectores del gobierno. Y en esto no es que están buscando un apoyo de la población. Yo no sé si están pensando ya, o en qué términos pueden estar pensando en las elecciones. Sí están pensando en captar a aquellos sectores de los sectores empresarios más poderosos que se empiezan a desencantar con el modelo de Milei. O, si lo querés mirar desde un lugar menos romántico, no es que se desencantan, sino que directamente dijeron, hasta acá nos sirvió para esto, más de esto seguramente no va a servir porque esto va directamente a una crisis. Yo creo que eso está jugando mucho en relación a algunos factores internos, sí, que como vos mencionabas, por eso no me quiero meter a hacer nombre, pero vos más o menos lo explicaste, donde hay otros actores dentro de este sistema que gobierna el país, donde están buscando la atención de estos factores económicos. Yo desde los grupos de poder económico observo esa búsqueda de realineamiento, es decir, bueno, cómo nosotros mismos generamos la respuesta a esto que está pasando. Con sectores críticos del gobierno de Milei, alineándose con esos sectores, decís. Claro, sectores que hasta acá fueron apoyo de Milei, pero que ya empiezan a dudar o por lo menos tomar cierta distancia de eso, porque conocen la economía mejor que nadie. Claro. No hace falta que se les explique, porque no solo la conocen porque la viven, sino porque la manejan. Todavía hoy Argentina, y esto es un padecimiento que lamentablemente viene de gobiernos anteriores, pero que ahora se ha profundizado, Argentina está muy dependiente de grupos monopólicos en muchos sectores. Hay sectores fundamentalísimos de la economía, son 12 o 15, que están manejados por grandes monopolios. Ahí no hay disputa de precios, no hay disputa de marcas, simplemente hay un control por parte de grupos poderosos que se suponía que eran los que habían conformado este gobierno. Bueno, esta caída del mercado interno está perjudicando inclusive hasta a esos propios sectores. Ustedes piensen y escuchen lo que se dice del consumo de gaseosas. Sector más monopolizado que la gaseosa, creo que hay pocos. Sí. Y la caída que está viendo el consumo, de aquello que primero se pasaron de las primeras marcas a las segundas marcas. Las segundas marcas se cayeron directamente. Sí, claro. Entonces, esto que está perjudicando a todos estos factores económicos, está haciendo que estén buscando otro tipo de respuesta. Y la van a elaborar ellos mismos, lamentablemente. A ver, Rulo, sobre esto que decís, perdón, me lleva a pensar algo que fue tapa de un diario hace un par de semanas y que tiene que ver con lo que sucede con algunas empresas que siguen teniendo ganancias. ¿Por qué? No por la mayor cantidad de ventas, sino por el incremento en los precios. No por cantidad, sino por el volumen. Entonces, de alguna manera, están tranquilos, en ningún momento van a manifestar descontento, ¿no? Y van a hacer y de alguna manera sostienen la cosa. Sí, tiene sus límites. Yo digo que les da un poquito más de margen, pero tiene sus límites. Pero se termina. Ahora, sí. ¿por qué se benefician aumentando precios aunque vendan menos? Porque son monopólicos. Claro, sí. Porque saben que en definitiva tenés que caer en ellos para consumir determinado bien o determinado producto. Ahora, te digo, esto se agota porque en algún momento también eso se cae.
Digamos, hay un factor muy interesante, porque antes de que, ustedes no, pero si estuvieran en otro programa, enseguida me lanzarían. Bueno, pero si se habla de la economía, viene la importación y compite. Son los mismos que manejan el mercado los que van a importar. Eso sucedió históricamente en Argentina. Son dueños del mercado hasta para eso, compiten con ellos mismos. Compiten obviamente con 1000 comillas. Sí, claro. Pero esto está pasando y claro que tienen más espacio. Cuando una gran empresa, por ejemplo, muy vinculada al gobierno y que es muy fuerte en el sector de la construcción, le dicen vamos a llevar la obra pública a cero, tiene un perjuicio enorme. Pero esa gran empresa también trabaja en el sector petrolero, trabaja en el sector electrónico y trabaja en otros sectores y dice, bueno, ahora ponemos todos los porotos acá. ¿Eso le daría capacidad para resistir esto? Sí, pero además te echa la gente de ese sector y dice, ¿y si yo, para qué le voy a pagar al que no voy a usar si total dentro de 2 años, si esto levanta, los vuelvo a tomar, porque soy el dueño del mercado? Entonces, este tipo de conductas, con algunas grandes empresas que son fundamentales en este gobierno, que tienen cargos muy importantes inclusive en este gobierno, está sucediendo. Y esas mismas empresas que están tan compenetradas con el gobierno, son los mismos que están pensando en una alternativa. ¿Se entiende? Sí, claro. Ezequiel, ibas a preguntar y para cerrar, dale. Sí, para cerrar, vos alertabas sobre el riesgo, bueno, del desempleo, que ya es una realidad, pero que todavía se profundice más. ¿Ves más próximo un escenario de desempleo crítico, por decirlo de alguna forma? ¿O ves más tangible de alguna forma el peligro de que el gobierno se le desboque la inflación vía precios o por el tipo de cambio? No, hoy yo veo más riesgo en el desempleo. ¿Sabes por qué? Porque hay una situación de la actividad económica que sigue cayendo y me parece que no hay ningún tipo de cosa que la pueda contrarrestar desde el gobierno, que tampoco se está haciendo. La inflación le juega a favor de la baja de la inflación, que se está cayendo mucho el consumo. Exacto. Entonces ahí va también por un fenómeno de que si nadie está en condiciones de consumir, no van a aumentar los precios, digamos, en un extremo. No es una baja de inflación por un fenómeno monetario, como dice Milei, sino por la pobreza. Sí, un efecto pobreza absolutamente dominante, más allá de otros factores, pero el efecto pobreza está pesando, el efecto que ya se produjo un proceso de eliminación de pequeñas empresas, entonces las grandes empiezan a manejar los precios como quieren y se puedan dar el lujo de no aumentar, inclusive. La caída de venta que hizo que muchos productos que están cerca de vencer empiezan a liquidarse, como sea. Todo este es el fenómeno. Ahora, del lado de la desocupación, todo empuja a que haya una mayor desocupación. ¿Y sabés dónde está el punto? Algún especialista en mediciones de esto me lo decía. Hasta que la desocupación no llega al 10%, vos en la calle no lo ves. Fíjate vos, no lo ves en la estadística, no lo ves en la calle. Cuando pasa el 10%, seguro que ahí tenés un pariente, un amigo, un familiar, un vecino, alguien que está pidiendo un trabajo desesperadamente. Todos conocemos a alguien que se quedó sin empleo en los últimos meses. Sí, bueno, sobre todo que conocés gente del sector público, seguro que lo tenés. Pero vos decís que después del 10%, que llegando al 10% la cosa empieza a ser más desesperante. Cuando alguien viene y te dice trabajo de lo que por ahí tiene un título universitario y te dice trabajo de lo que sea, el famoso caso del taxista, del ingeniero que manejando un taxi, viste, que como lo usamos siempre como... Hoy ni siquiera el taxi va a poder manejar, lamentablemente. Entonces, digamos, esto empieza a suceder, me indicaban eso, por arriba del 10%. Bueno, eso hace años que no lo vemos en Argentina. Yo creo que la última vez que lo vimos esto debe haber sido 2003, quizá todavía 2004, a la salida de la crisis de la convertibilidad. Es decir, 2001, las consecuencias tuvo 2002, 2003, y después recién al segundo año, te diría, del gobierno de Néstor Kirchner, empieza a levantar firme el empleo. Pero ustedes se acuerdan de la frase de Néstor Kirchner cuando dice, asumí con más desempleo que votos, 22% de votos y 24% de Yo me acuerdo de la desempleo. fila de gente en la calle buscando trabajo. Claro. Ahí se veía claramente, ¿no? Pero no para mejorar, no para cambiar de trabajo y conseguir un mejor. Claro, porque no había trabajo, no había oferta. Si te tenía que quedar 8 horas ahí en la fila, se quedaba, porque total, no tenían un empleo. Ese me dicen que nos tenemos que ir a la tanda. Si es muy cortito, y respondemos cortito, te prometo que... Dale. Vamos, quería comentar el tema del desempleo, que es así. Yo estaba recién egresado de la universidad en el 2002, y con mi título de periodista y de abogado estuve sin trabajo, y como muchos jóvenes de esa época me tuve que ir del país a buscar trabajo afuera. Después pude volver, por suerte. Sí, el otro fenómeno, claro. Rulo, gracias por haber venido. No, gracias. Muchísimas gracias por estar acá en No La Ven.